Saludos amigos, estamos en El Vocero TV, en entrevistas. Hoy tenemos una entrevista muy interesante, sobre un tema muy interesante, con el doctor Irving Vega. El doctor Irving Vega es egresado de la Universidad de Rutgers en New Jersey, en neurociencia, y está participando también aquí en Grand Rapids en un evento que se va a realizar próximamente sobre el tema del Alzheimer. Bienvenido, Irving. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por venir. Antes de que comenzáramos a hacer el programa, hablábamos sobre el asunto del Alzheimer. A mí el Alzheimer es un tema que a mí me llama mucho la atención, porque realmente me parece una de las partes de la ciencia médica más profunda y más difíciles de manejar. ¿Cuáles, a tu juicio, son las razones por las cuales una persona puede sufrir de Alzheimer? Las razones principales que entendemos por ahora son factores de riesgo asociados con la dieta, que nos llevan a tener diabetes, alto colesterol, alta presión y sobrepeso. O sea, una alimentación que nos lleva a ciertas enfermedades que a su vez provocan luego el Alzheimer. Correcto. Esos factores de riesgo, no controlar la diabetes, ya aumenta automáticamente el riesgo de desarrollar Alzheimer luego. Una de las de lo que la gente desconoce es que aunque la presentación del Alzheimer es en personas de 65 años o más, los procesos patológicos empiezan 20 o 30 años antes de la presentación clínica. Si una persona desarrolla la enfermedad, presenta los síntomas a los 65 o 70 años, quiere decir que desde los 40 años ya empezó el proceso patológico, la muerte de células en el cerebro. Por lo tanto, esto es un programa de vida. Reducir el riesgo para desarrollar esta enfermedad de Alzheimer es un proyecto de vida, desde que somos niños hasta que llegamos entonces a la adultez. Cuando en tus 40 años comienzan a olvidarse de algunas cosas, ¿eso puede ser un síntoma de que estás ya cultivando un Alzheimer? Bueno, hay factores en el cerebro, como usted dijo, es uno de los órganos que menos conocemos en el ser humano. Yo creo que a veces relajamos nosotros, los colegas, que sabemos más de Marte y de la Luna que del cerebro. Nuestro cerebro, es correcto. Es fascinante la plasticidad y lo que puede afectar el razonamiento o en este caso el funcionamiento del cerebro. Una persona a los 40 años que esté pasando por un estrés en su vida bien fuerte puede tener problemas de memoria. Es momentáneo, no es progresivo. A cada uno de nosotros se nos olvida la llave, se nos olvida dónde dejó los zapatos, pero son procesos de día a día donde el estrés nos cambia la química del cerebro y eso afecta el proceso de pensamiento. Imagínense, cuando usted está en estrés, ¿usted quiere acordarse dónde dejó la llave o quiere saber dónde está la puerta para salir corriendo? Usted quiere saber dónde está la puerta para salir corriendo. Y así es que funciona nuestro cerebro, se adapta y tiene esa plasticidad. Y no tiene una relación directa con la fijación de la atención. Por ejemplo, si yo estoy saliendo de la oficina, yo estoy cerrando las cosas aquí, apagando los aparatos, pero estoy pensando en una idea que alguien me dio o una idea que me está surgiendo sobre hacer un tipo de proyecto nuevo, o sencillamente estoy pensando que tengo que ir a la tienda que está ahí al lado a comprar algunas cosas. Es decir, si en el momento que yo estoy haciendo esas cosas, tengo la mente en otro lugar, es normal que ya cuando yo me monte en el carro para irme no me acuerde si ya cerré de lo que hice, de si apagué las luces y ese tipo de cosas. Es normal. No sabe cuántas veces yo he dado reversa en el carro para asegurar que cerré el garaje. Porque estaba pensando en un experimento que iba a hacer, en unos compromisos que tenía. Es un proceso normal. Cuando nos debemos preocupar es cuando ya vemos que es progresivo, que es constante, que ya se nos hace difícil y nos afecta en el día a día en el diario vivir, en las tareas del día a día. Cuando llegamos a ese punto en donde ya esos problemas de memoria o nos sentimos ansiosos, nos sentimos con coraje y eso nuevamente está afectando nuestras funciones diarias, cómo socializamos con gente, cómo interaccionamos con gente, cómo yo hago en mi trabajo.
vamos en conducta de riesgo, porque yo hice este cheque y le di este dinero a esta persona. Ya cuando va en ese proceso que es día a día, y nuevamente quiero hacer énfasis que nos afecta en nuestras funciones diarias, ya ahí es donde nos tenemos que empezar a preocupar de que hay que visitar a un médico. Correcto. Hay algún tipo de... Se sabe que el Alzheimer es una enfermedad cerebral, se sabe que es una... Pero ¿hasta qué punto es una enfermedad puramente somática, es decir, puramente física? No tiene nada que ver con un problema de enajenación mental. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, porque un golpe en la cabeza te puede causar... te lo pone en riesgo de desarrollar Alzheimer. Exacto. Sí. Entonces, el Alzheimer es puramente físico, es decir, es un problema de neuronas básicamente. Es un problema de las neuronas que mueren. Okay. Lo que no entendemos es causado por... Este proyecto en el que estamos trabajando, que llegamos a la comunidad porque hay que hacer hay que declarar que los latinos somos de los grupos étnicos que más prevalencia hay de la enfermedad de Alzheimer. Todavía los estudios no nos dicen qué es ese insulto, ese primer daño que desemboca en desarrollar la enfermedad luego. Todavía no lo conocemos. Ahora, sí podemos decir que la enfermedad, la transición a la enfermedad de Alzheimer, cómo se va desarrollando, puede venir de múltiples factores. Puede desarrollarse por múltiples factores. Cuando usted habla del aspecto físico, la contestación es que sí, porque el mero hecho de usted estar en un ambiente aislado no es disposición o la persona se autoinflige o piensa que tiene la enfermedad de Alzheimer. No es nada hipocondríaco. No, exactamente. Hay definitivamente un daño cerebral causado por múltiples factores. Múltiples factores que van desde la inflamación, de la infección. Imagínense, ya estamos trabajando... La herencia es una. Ya estamos hablando de cómo los microorganismos que están en nuestro estómago pueden estar incidiendo en aumentar nuestro riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Y lo que usted menciona del aspecto genético. La enfermedad de Alzheimer la podemos dividir en dos tipos de Alzheimer. El tipo familiar, que es que usted hereda uno de 3 genes principalmente, que si tienen una mutación, usted va a desarrollar la enfermedad, no importa si usted vive en una burbuja. Esos son 5% o menos de los casos reportados de Alzheimer, o sea, es bien raro. La mayoría de los casos, el 95% o más de los casos, son los que conocemos como esporádicos. No entendemos si debe haber una interacción ambiente-genes, material hereditario, pero no hay un gen en particular que sea mutado, que se transfiera de una persona a otra. Entiendo. Sí. ¿Qué debe hacer una persona para evitar el Alzheimer? Es decir, ¿qué debe comenzar a hacer desde joven? O desde que está entrando en edad. Las personas pueden reducir su riesgo. Lamentablemente a esta fecha no tenemos nada que prevenga o que evite desarrollar la enfermedad. Se hablaba de la lectura. Uno de los factores que contribuye a reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad es la actividad cerebral. Leer, aprender otro idioma, mantenerse activo socialmente, en comunicación. La familia es bien importante. Hay que aclarar que mantenerse activo socialmente no quiere decir beber mucho arroz. No. Una copita de vino diaria te ayudará. Puede ayudar, no la botella. No la botella. Sí. También la buena alimentación. El ejercicio, sumamente importante, porque en el ejercicio nos eliminamos toxinas que nos ayudan a mantener un cuerpo saludable. Y sobre todo el dormir. No es dormir 10 horas diarias, porque pueden ser 10 horas y no ser una calidad de sueño que lo lleve a descansar, ¿verdad? Cada cual puede determinar cuáles son las horas de sueño que necesita y siempre comprometerse a esa cantidad de horas que mantiene que el cerebro se limpie. En realidad, el cerebro se limpia mientras nosotros dormimos. Muy interesante. Yo pienso que tú acabas de dar una consulta
gratis a miles de seguidores, porque realmente mucha gente no sabe que sin darse cuenta está sufriendo de Alzheimer. Tú decías que el 95% de los casos son casos que se producen por elementos ya conocidos. Y que solamente digamos un 5%, ¿no? O sea, menos del 5% tiene que ver por un asunto genético. En el caso, por ejemplo, de una persona que lee mucho, hace mucho ejercicio, duerme bien y de un momento a otro sufre de Alzheimer. Gracias por esa pregunta. Por eso hablamos de reducir el riesgo. Okay. Lamentablemente, por la genética global, la interacción de todos los genes, aunque no tenga una mutación en particular, sí, puede tener cambios en algunos genes en que en conjunto lo hacen más tener riesgo de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, pueden haber, aunque lea, aunque haga ejercicio, duerma bien, si es una persona que está en un estrés constante, por ejemplo, o que tiene deficiencias en vitamina B12, o que tiene otros factores que contribuyen a afectar el funcionamiento del cerebro, va a desarrollar la enfermedad. Así que las actividades que hablamos en un minuto anterior es para reducir el riesgo. Correcto. No es para prevenir, no es para evitar. Reducir el riesgo. Reducir el riesgo. Correcto. Elvin, muchísimas gracias. Me parece muy interesante todo esto que hemos conversado, es muy edificante. Ustedes tienen un evento precisamente para concientizar sobre el Alzheimer. Gabriela en algún momento va a hablar sobre eso junto con Verónica. Gracias por estar con nosotros y esperamos que en otra ocasión podamos seguir esta plática. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Seguimos en entrevistas en el Vocero Hispano TV.